dicen hoy nos toca. Quiero entrar directamente a presentar a Federico Zapata, que es politólogo, para intentar evaluar desde el lado político cuáles son las herramientas que puede llegar a tener el gobierno, que está inmerso en una pandemia que le afecta a todo el mundo y en una crisis económica de la Argentina que parece no encontrar medidas, porque las medidas no están teniendo efecto. Federico, buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, Diana. Gracias por la convocatoria. Buenas noches, equipo. Por favor, ¿qué sucede con el gobierno? ¿Qué herramientas debería empezar a implementar para poder dar con medidas que tengan efecto finalmente en la economía, en la sociedad, en el país en general? Bueno, a mí me parece que, digamos, por fuera de lo estrictamente económico, hay como dos cuestiones, dos grandes capítulos políticos que me parecen centrales, porque considero que el problema hoy es más político que económico y que tienen que ver con, por un lado, ordenar una metodología de funcionamiento al interior de la coalición, es decir, básicamente definir claramente una agenda de cara al gobierno, de cara a la sociedad, de cara a los empresarios, y dotarse de una cadena de mandos más clara, sobre todo porque lo que ocurrió hasta el momento es que la metodología funciona de alguna manera que emite señales discordantes hacia afuera y genera tensiones hacia adentro en la efectividad gubernamental. A mí me parece que eso es central para, digamos, que la sociedad y el mercado puedan creer en un plan económico o en un programa de estabilización. Federico, en algún punto, ¿vos creés que no tiene agenda el gobierno o que conviven varias agendas en simultáneo? No, lo que ocurre es que Alberto Fernández a esta parte como que trabajó con una hipótesis que es, de alguna manera, él en el pináculo no define una agenda y lo que permite es la convivencia o administra la convivencia de muchas agendas al interior de la coalición. Eso genera problemas porque, digamos, esas agendas generan tensiones que traban la administración pública y genera problemas también hacia afuera, porque, digamos, en una situación donde el sector privado y la sociedad están muy sensibles, esas diferencias, esas disonancias generan ruido y generan poca certidumbre. Un poco, él en algún momento usó la metáfora de la verdad es sinfónica. Bueno, a mí me parece que el gobierno él debe dejar de pensarse como un ecualizador, Claro. y debe pasar a construir, digamos, un relato propio que ordene hacia adentro y que ordene hacia afuera la comunicación también. El famoso albertismo que no aparece, cínico. Sí, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo se hace para construir un líder en un peronismo en el cual tenés un presidente peronista de capital, que es toda una novedad, una visión más progresista frente a un peronismo de los gobernadores que son más conservadores, frente a una CGT, frente al kirchnerismo duro? ¿Cómo puede llegar a ser Alberto si quisiera tomar la decisión de decir, bueno, a partir de ahora soy realmente quien manda, alíñense atrás mío? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿O hay algún impedimento que realmente le dice, no, no puedes hacerlo? No, a ver, a mí me parece que, digamos, lo que veo difícil es, en el modelo del Partido de Trabajadores de Brasil, Lula de alguna manera lo organizaba a través de una corriente central mayoritaria. Eso lo veo difícil porque el espacio de construcción de eso, que debería haber sido entre octubre y el momento, digamos, de auge, digamos, de su imagen en la primera parte de la pandemia, no lo hizo, con lo cual ese camino yo no lo veo posible. Me parece que, en todo caso, tienen, digamos, sobre un diagnóstico muy realista de la situación, sentarse más como en el modelo a la uruguaya, si se quiere, del Frente Amplio, sentarse con un diagnóstico muy realista, las tres partes más importantes, y bueno, y cerrar entre ellos una agenda y ordenar hacia abajo. Me parece que, digamos, eso es inevitable, porque en este momento es muy difícil que él lo logre sobre la base de un éxito de gestión, porque justamente lo que está atravesando es un periodo más bien crítico desde el punto de vista de la gestión. Por lo tanto, es fundamental el acuerdo élite. Después, si eso es con o sin cambio de gabinete, la verdad que, digamos, es poco relevante en tanto y en cuanto no resuelvan ni la agenda ni la metodología, porque si vos cambiás un gabinete sin resolver estos dos temas, a los 20 días tenés los mismos problemas. Entonces, lo principal es resolver el problema, digamos, organizativo de agenda y de identidad. Y que eso no remita a una etapa pasada del peronismo, porque también eso genera como una especie de saturación, digamos. Entonces lo que necesita crear es casi un momento de ingeniería o de innovación, si se quiere, ¿no? Claro. Giselle.
¿Qué tal, Giselle Romo te saluda? Vos decís que este momento histórico se parece más al post-alfonsinismo que a la situación que se vivió, ¿no? Con Néstor Kirchner. ¿A qué te referís con eso? Y el gobierno, entonces, ¿qué debería situarse más en esa época, más que en querer hacer lo que hizo Néstor? Hay tres variables que son totalmente diferentes, que tienen que ver en el 2003, digamos, post-2001, la Argentina venía de 10 años digamos, sin inflación, con lo cual la devaluación no se transmitía en precios. Ahora vos venís al revés, de 10 años con mucha inflación, con lo cual los movimientos del tipo de cambio van a precios, la inestabilidad va a precios. Venías en el 2003 de una capitalización muy fuerte del sector privado, con lo cual podía rebotar mucho la economía, porque digamos la convertibilidad con todos los problemas que tenía generó una gran incorporación de tecnología en la Argentina, digamos, el campo es el emblema de eso, digamos, la agricultura, y por otro lado tuviste el boom, digamos, el ascenso de Asia, de China y el boom de los commodities. Todo eso hoy no existe, digamos, venís de inflación, de descapitalización, de 10 años de donde la inversión privada se retrae, no genera empleo privado, no capitaliza tecnología, maquinaria, y tenés un contexto internacional donde el precio de la soja no te va a alcanzar por más que llegue a esos valores, con lo cual me parece en ese aspecto que es mucho más parecido al 89, en donde digamos el peronismo tenía que generar un nuevo relato que le permitiera darle confiabilidad a la sociedad y darle confiabilidad al sector privado para de alguna manera ordenar las variables que heredaba del alfonsinismo, ¿no? Cuando vos hablas de relato, el relato que enamore, decís, no el relato que se utiliza como algo ficticio, sino un rumbo que unifique, ¿no? ¿A eso te referís? Totalmente. O sea, hay que construir una agenda, claro, un liderazgo, y ese liderazgo tiene que estar anclado de alguna manera en una agenda que hable del futuro, ¿no? O sea, no puede hablar la agenda y las políticas públicas del 2011-2015 o del 2003-2015, porque eso que fue muy efectivo en ese periodo, pongamos hasta el 2011 por lo menos, no va a ser efectivo porque la realidad argentina es diferente, la sociedad cambió, las empresas tienen desconfianza porque vienen del periodo 2011-2015 en donde la relación del peronismo con el empresariado entró en crisis. Entonces, digamos, sí o sí vos para salir adelante tenés que hablar del futuro y con una agenda de futuro y con políticas públicas que hablen del futuro, por supuesto interpelando al presente, ¿no? Ahora, Federico, me resulta muy interesante cómo el análisis habla de cómo reorganizar la agenda de la coalición de puertas para adentro, pero me gustaría saber también cuál es tu análisis con respecto a los vínculos que necesita atender Alberto Fernández con el afuera, políticamente, con las organizaciones sociales, con el empresariado, con los sindicatos. ¿Cuáles son los desafíos en ese sentido? Bueno, si él logra ordenar hacia adentro de la coalición una agenda de futuro, creo que le va a ser mucho más simple, digamos, precisa, porque lo que está marcando vos es muy importante, porque el desafío del sistema político argentino que está trabado hace 10 años no se va a resolver solamente con Alberto logrando resolver el problema interno, va a requerir de que él se siente y ordene una relación virtuosa o redefine una relación virtuosa con el empresariado que hoy no es solamente la UIA y no es solamente la sociedad rural, hoy hay nuevos sujetos, nuevos actores de ese entramado, con los sindicatos, pero la realidad laboral hoy no son solamente los sindicatos, están los movimientos sociales, bien lo dijiste vos, y también, y fundamentalmente también, con un sector de la oposición en el que él pueda no construir una mesa de diálogo donde se sienten formalmente y no acuerden nada, justamente donde él pueda en una convergencia de diálogo poder desarrollar un programa agresivo de liderazgo y de reformas, porque es lo que, si no el país lamentablemente con parches es muy difícil porque la situación es estructural. Sí, Nico. Sí, Federico, quería preguntarte respecto de las negociaciones del gobierno fuera del país, ¿no? O sea, ahora estamos viviendo la campaña en Estados Unidos. Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional. La Argentina necesita negociar y cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero el FMI puede ayudar todo lo que quiera mientras se pague. ¿Cuánto puede influir eso dentro de un consenso en el cual hay gente que directamente insulta al FMI y hay otra gente que dice no, hay que arreglar, y es el mismo gobierno? No,
es que si esto no se resuelve, es muy problemático hacia afuera. O sea, es problemático hacia adentro en la calidad de la política pública y es problemático hacia la sociedad, hacia el empresariado y también obviamente que esto repercute hacia afuera, digamos. Esto es central y ahí creo que, por eso me parece fundamental, que primero haya un acuerdo de cúpula y después las cúpulas tienen que ordenar a la base y las bases tienen digamos, que moderar las agendas, porque si no se le va a producir al presidente una puerta 12, donde todo el mundo puja por agendas muy agresivas, pero que lamentablemente no hay forma de cumplir con todas las agendas. Entonces acá hay una situación que es prioritaria, que es que el gobierno necesita recomponer, digamos, su capital político para poder ordenar la economía, adentro y afuera del país. Para eso se necesita recuperar el horizonte de desarrollo en el mediano y largo plazo, y, para eso, y además eso tiene que permitir lidiar con el gigante problema social que nos va a quedar post pandemia. Entonces, esa es la agenda prioritaria hoy, y toda la coalición tiene que entender, primero lo tiene que entender la élite, y después la élite lo tiene que bajar hacia abajo, y todos lo tienen que entender, porque de lo contrario le va a ser muy difícil poder ordenarlo. Vos hablas de un liderazgo y de poner en orden primero la coalición y después tender puentes con el resto de los actores políticos y sociales del país. ¿Por dónde tiene que empezar, Alberto? Porque cuándo tiene que empezar es ayer, pero no empezó. ¿Por dónde tiene que empezar? ¿Qué es lo primero que tiene que empezar a hacer y cuándo, cómo, de qué forma? No, a mí me parece fundamental, digamos, si bien la coalición es muy amplia, la dinámica de diciembre a otra parte ha ido configurando tres actores que me parecen centrales, que son él, lógicamente, Cristina Kirchner, lógicamente, que es como la que mayor peso electoral, digamos, tenía, o la que mayor contribuyó, digamos, al resultado electoral, más él, obviamente, que le aportó, digamos, la apertura, y Sergio Massa, que se ha constituido, digamos, en este tiempo en un actor muy relevante. A mí me parece que esa mesa es la que puede destrabar esta situación, con mucha madurez, con mucho principio de realidad y con un diagnóstico certero. Y después, bueno, se verá, digamos, si es, digamos, con este equipo, con otro equipo, pero digo, lo fundamental es eso, digo, ¿no? Ese es el pilar básico. Sí, Federico, ahora a ver si yo entiendo bien. ¿Vos querés decir en criollo que Alberto se tiene que imponer a Cristina? Porque vos hablás de dos modelos. Alberto, perdón. ¿Se tiene que imponer a Cristina o al kirchnerismo? Porque vos hablás de dos modelos dentro de la coalición de gobierno, ¿no? Uno que es de capitalismo productivo, creo que no sé si lo llamás exactamente así, y otro que es más revolucionario, que va más en contra del, bueno, más lo que representa el kirchnerismo. Son como incompatibles. Entonces, cuando vos decís reconstruir la cadena de mando, ¿qué querés decir? Que Alberto se tiene que imponer a Cristina y decirle, bueno, si yo quiero poner a Redrado en el Banco Central, lo pongo y vos no me decís nada, digo, para hacerlo como un ejemplo chiquito. Sí, yo no veo que sea yo hablo de dos agendas, una agenda que sería la neodesarrollista y una agenda que sería la neorevisionista, pero no veo que sean dos agendas implantadas en dos facciones, como fue, por ejemplo, menemismo versus dualdismo. No me parece que esa sea la situación, me parece que son dos agendas que están adentro de todas las facciones tensionadas de distintas maneras. En el albertismo hay sectores, los economistas son muy neodesarrollistas, los politólogos son muy neorevisionistas, digo, no me parece que sea tan de facciones. Creo que esa es una ventaja que la élite tiene, porque como estas agendas están atravesando a toda la coalición, a todas las facciones, creo que es una ventaja para construir precisamente una lectura común. Ahora, después, digamos, no me parece que sea un problema de imposición. Sí me parece que los tres lo que tienen que hacer es, en todo caso, empoderar al presidente, y el presidente tiene que obviamente tomar ese rol porque, digamos, el sistema presidencialista argentino precisa de un liderazgo. Es muy difícil que un líder se comporte como una especie de coordinador. ¿Pero no lo empoderan o él no toma el lugar? No, yo creo que es un problema, coincido con vos en eso, creo que no es tanto un problema de Massa ni tanto un problema de Cristina, creo que él se asignó a sí mismo un rol de coordinador y creo que eso es una hipótesis equivocada, digo, claro. Creo que él tiene que pasar digamos, tiene que delegar el rol táctico de coordinación operativa del gobierno, él verá cómo lo hace, con qué equipo, con qué músculo político, y tiene que pasar a ser
un líder de una nación, no de una coalición. Me parece que si él logra transitar eso, bueno, va a poder reconstruir su capital político y seguramente va a ordenar muchísimo mejor la coalición también. En algún punto me haces acordar a varios analistas que dicen que no se corre del rol que siempre mantuvo de jefe de gabinete, intentando lidiar con varias articulaciones sin ser el que toma todo el mando por las astas. Claro, él es una persona de diálogo y eso es un punto a favor en el sistema, digamos, en la situación en la que está el sistema político argentino, es una ventaja. Lo que pasa es que eso es una ventaja, pero lo que no puede hacer es él ejercer la función táctica. Eso termina siendo lo termina como desconfigurando a él de alguna manera. Entonces, es una ventaja en tanto y en cuando sea un liderazgo que se proyecta hacia afuera. Es una ventaja si le permite sentar, como en la primera parte de la cuarentena, si permite construirle un centro potente, modernizador, con la oposición, con Rodríguez Larreta, si le permite sentarse con la economía del conocimiento. Es una ventaja hacia afuera. Ahora, adentro hay un rol táctico operativo que tiene que no puede ser él, digamos, porque si no, además que lo va a caotizar, lo va a desordenar. No, y además hay elecciones de medio término, ¿no? El año que viene, de eso seguramente vamos a tratar en otro programa y te consultamos nuevamente. Federico, gracias, buenas noches. Un placer. Un placer. Buenas noches. Por favor. Bueno, y otra de las cosas que tenemos que mencionar, que mañana va a haber un nuevo anuncio en cuanto a la cuarentena con una situación en el interior del país muy compleja, lo va a hacer desde Misiones. Sí, sí, eso dicen desde el gobierno, que lo va a hacer desde Misiones. Bueno, obviamente enfocado más en el interior del país. De hecho, por ejemplo, la ciudad ya va a pedir, por ejemplo, a la Nación que se le autorice a abrir piletas, gimnasios, museos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero obviamente va a estar enfocado. Tengamos en cuenta que las provincias que más complejas están a nivel sanitario por el COVID-19 son Santa Fe, Tucumán, también muy complicada, Córdoba. Realmente hay una situación bastante tensa, incluso en las unidades de terapia intensiva. Vamos a ver qué dice el presidente en el día de mañana. Nos reencontramos 20:30 con las noticias, el mejor resumen de noticias en Noticias a las 20:30 y a las 22 el análisis en Hoy Nos Toca. Chau. Cuídate sin miedo.